En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de esta mañana. Gracias por este día, primero del mes de febrero de este año 2021. Aquí estamos, Señor, gracias a tu bondad. Tú nos das la vida, tú nos la conservas. Danos la salud del alma y del cuerpo, consérvanos la integridad y danos la oportunidad de seguirte sirviendo en el tiempo hasta que tú quieras llamarnos a la eternidad. Te pedimos en este momento de una forma especial que podamos ubicar la primacía de la persona sobre cualquier bien material que podamos tener. Hoy el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 55 ha diagnosticado que la enfermedad de nuestro tiempo es la negación de la primacía humana. Y esto ha creado personas descartables, personas que se convierten en desechos cuando de pronto no están dentro de los parámetros de valoración de un mundo egoísta. Te pedimos, Señor, que revisemos a nuestro entorno para ver si hay alguien que haya sido disminuido en su justiprecio y que no le tratemos con el respeto y la valoración que merece todo ser humano, cuanto más alguien que es nuestra propia sangre y nuestra propia familia. Bien, la reflexión de esta tarde le llamo una piedra en la balanza. Y este icono, esta fotografía, nos habla del escenario que el Evangelio nos presenta. Ciertamente el Evangelio nos habla de una especie de jabalíes como los cerdos silvestres, pero habla también de los porqueros, habla de una labor de trabajo, una labor económica. Obviamente, habla de bienes que se convierten en patrimonio para las personas. Y hoy vamos a hablar acerca pues, del lugar que tiene la persona, sobre todo en torno a las valoraciones que se quedan solamente a veces en lo económico. Este hombre ahí en medio pues, pues digamos ahí del lugar donde están los puercos apacentándose. Ahí está en ese jacal, en ese lugar donde están los cerdos. Bien, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Voy a leer la segunda parte del texto del Evangelio, obviamente unido a lo que en la mañana ya leíamos acerca del Señor, que describe cómo vivía aquel hombre que estaba en el cementerio. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él
todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, sigo enfatizando esta oración que me asombra. He subrayado lo de la piara, que refiere a unos 2000 cerdos. Y en el color rosado, la reacción de parte de la comunidad. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Y bien, aunque no lo subrayé, la línea de abajo habla del Señor que se está embarcando y cómo el poseído por el demonio ahora quiere estar con Jesús, quiere ir con él. Y fíjate cómo la obra es perfecta, porque no tan solo el Señor le regresa, sino que al contrario le da vida nueva, actitudes nuevas. Un hombre que vivía en medio de la muerte ahora quiere vivir. ¿Dónde más querrá vivir? Junto a aquel que es la vida. Un cambio, una transformación, una conversión de una vida totalmente. Le pidió que le permitiese estar con él. Pero el Señor le dice, tu vocación es otra, vete a tu casa. Ve con los que tienen tiempo sin verte. Ve con los que ya no sabían que existías porque te pasaba la vida en el lugar de los muertos. Y ahí anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que Dios ha tenido misericordia contigo. Bien, adelante, veamos los tres ángulos de vista que tiene este texto del Evangelio. En primer lugar, habla del Señor que tiene misericordia de un hombre que vivía en el pecado, en la muerte que el pecado nos trae, un escenario muy descriptivo, se le llama una descripción fenomenológica, porque describe el fenómeno, describe lo que ves, describe lo que es palpable. Y cómo el Señor le rescata de una vida, pues que no es vida de personas vivas, sino más bien es una muerte que no es vida, una vida que es muerte. Bien. El segundo elemento de lo que el Evangelio nos narra es cómo este hombre que vivía en el lugar de los muertos ha recuperado el rostro humano, incluso le pide al Señor, ve con los tuyos. O sea, recupera las relaciones plenas, recupera la relación con las personas. Pero finalmente, aparte de que el Señor tiene misericordia, aparte de que el joven recupera su dignidad, una reacción, digámoslo, sin tapujos, una reacción egoísta, muy egoísta, de gente que se molesta, porque es muy real. Recuperar al hermano tiene un costo. Piénsalo. Piénsalo del costo que tú y yo hemos cubierto o queremos seguir cubriendo o que ya no queremos seguir cubriendo por hacer algo por el hermano. Sí, recuperar al que vive una situación de dolor tiene un costo. Pero somos egoístas. Como no soy yo el que vivo en el cementerio, como no soy yo el que me estoy autodestruyendo, y así tal cual. Algunos se molestan, ya que los milagros del Señor, como el milagro que Él sigue realizando hoy, no tan solo en el 2020, sino en el 2021, tiene un costo. Y bueno, en las balanzas de los egoístas, les duele mucho pagar un costo. Hoy adelante quiero corregirme porque en la mañana fui muy impreciso. Porque es hermoso como este texto del Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, del versículo 1 al 20, nos presenta
el contraste de la volumetría, las cantidades, digamos, cantidades que hablan de colectividades. Una colectividad de destrucción y una colectividad de redención, de salvación. Primero la legión, yo le había dicho en la mañana que una legión eran 600 y no, me equivoqué, estaba impreciso, equivocado. Sí había un 6, pero con un dígito más. La palabra legión viene de la palabra legere, que significa recoger, juntar, seleccionar. Una estructura de organización, una unidad de organización del ejército romano que aglutinaba desde 4.200 personas o soldados o efectivos hasta 6.300. O sea, era un montón. Sobre todo, bueno, ubica que el demonio que poseía a este pobre joven era un caso realmente patético, o sea, realmente muy lacerante, o sea, inhumano, poco digno de una persona. O sea, aquellos demonios, dice, es que somos muchos, muchísimos, caray. 6.300. Me llamo legión. Imagínate la pobre vida o la muerte que era la forma de vida de aquel joven, pero también puedes pensar en el poder de Cristo. 6.300 efectivos de aquel ejército del mal. Pero bueno, viene el otro elemento colectivo que también es fascinante. Habla de un costo y habla de 2.000 cerdos, aquella piara. Como hay jaurías de perros, como hay manadas de ovejas, como hay parvadas de aves, hay piaras de cerdo. Y en ese caso, bueno, el Evangelio nos refiere 2.000 cerdos. Y bueno, adelante, hablar de recuperar al que vive una situación no decorosa, una situación de autodestrucción, significa que tú y yo nos detengamos. Pero hay quien quiere pasarse de largo, hay quien no se detiene, hay quien no quiere estar perdiendo el tiempo. Sí, sí, porque ahí quizá está la peor moneda o la moneda más importante que no queremos saldar. El Evangelio nos muestra un rasgo importantísimo. Cristo se detiene ante el necesitado. El Señor tiene tiempo para la persona para quien nadie tiene tiempo. El Señor ve como importante aquel que ya no es importante para nadie. El Señor ama al que ya no aman. Mientras que sí, la comunidad se pasa de largo. Una escena parecida a lo que se nos narra con Bartimeo en Marcos 10, que lo veremos primero Dios dentro de 2 semanas, y el texto también de Juan 9, que habla del ciego de nacimiento. Cuando el menesteroso empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, lo empiezan a callar, porque es incómodo, es molesto. Viene aquí incomodándonos. Y bueno, la incorporación del que está afuera le cuesta caro a la comunidad. 2.000 cerdos, imagínate. Se fueron al acantilado, se fueron y se ahogaron en el mar. Y entonces, bueno, dicen, vete, márchate de nuestra comarca. Y otra vez, un elemento colectivo. Legión, piara, comarca, el colectivo de la destrucción, el colectivo económico, el colectivo de personas, y el colectivo de personas prefiere el colectivo económico que el librar del colectivo de destrucción a un ser humano. Que se marche.
de nuestro colectivo. Adelante, hoy es ese colectivo de egoístas, una comunidad de egoístas que no quiere pagar la incorporación del hermano o la reincorporación del hermano que vive en la marginación. Un marginado, hablando de raíces semánticas, pues es el que vive al margen. O sea, hemos hablado acerca de la legión que viene de leyere. El marginado viene de margin, marginis, viene del que vive al margen. Por ello que al hablar de marginados, hoy tenemos que incluir un número N de personas demasiado conocidas. El enfermo, el adicto, el que tiene capacidad distinta, el huérfano, el indigente, el desempleado, el subempleado, el anciano, y quizá aquí tengamos que hacer extensivo a personas que llevan nuestra misma sangre, hermanos, papás, abuelos, el hijo, el esposo, la esposa. Sin embargo, a veces el que es más necesitado adelante es el que vive a nuestro lado. Pero recuperarlo tiene un costo que consideramos es muy alto, demasiado alto. No vengas a molestarnos, Jesús. No vengas a incomodarnos, no vengas a fastidiarnos la vida. Que siga drogándose ese drogadicto, que siga alcoholizándose ese alcohólico, que siga tragando fuego y gasolina al que está tragando fuego y gasolina. No vengas a molestarnos. Que se siga muriendo de hambre el que no tiene despensa en su casa. Que se ahogue sin oxígeno el que necesita un tanquecito. ¿Para qué nos fastidias? No vengas a incomodarnos, Jesús de Nazaret. Aléjate de nuestra comarca. Aléjate del colectivo de personas que sí estamos dentro. Deja a los muertos en su cementerio. Allá déjalos. Recuperar al marginado significa pagar el costo elevadísimo de nuestro valioso tiempo, alterar nuestros planes y proyectos. Caray, ¿cómo fastidian si hoy es día de asueto, caray? Pagar el costo de no hacer todas las cosas que queremos hacer. Dejar de asistir a los lugares que queremos asistir. Renunciar a eventos importantes y nos vamos desapareciendo de esas reuniones que eran tan frecuentadas por nosotros, aun cuando sabemos que hoy vivimos tiempos distintos. Perder la mañana del domingo, perder la mañana de un asueto que bien pude haberme levantado a las 10 de la mañana y me hicieron levantarme más temprano. Perder mi día de asueto en algo tan intrascendente. Modificar mis vacaciones. Hoy, adelante, existimos nuevos gerasenos. Ellos son tan fastidiosos, hemos dicho, no pocos. Y tenemos que preguntarnos si no seremos tú y yo de esos gerasenos que valoramos más una piara de cerdos que a las personas. Revisemos nuestro día, revisemos nuestra semana. Revisemos lo que hemos hecho de nuestros años. Recuperar al marginado tiene un costo.
pero no lo queremos pagar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias.